José Luján, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, secretario general de CROEN. Decía hace unos días a la prensa, llevo 35 años explicando lo que ahora en la práctica, ha empezado a manejar ya, ¿no? Sí. ¿En qué sentido lo decía? Vamos a contextualizarlo, ¿no? El contexto. Yo me he dedicado toda mi vida a estudiar el derecho del trabajo, a estudiar la concertación social, el diálogo social, la negociación colectiva. Por ejemplo, yo accedí a la cátedra con una monografía, un trabajo de firma que se llamaba, era el segundo ejercicio, que luego se publicó como libro y se lleva por título La acción sindical en la empresa. Es decir, que estas cosas en el plano teórico pues las he ido viendo, conozco la jurisprudencia, la doctrina, pero nunca había tenido la oportunidad de desenvolverme en la vida real, vamos a llamarle así, en la realidad de las relaciones entre empresas, trabajadores, organizaciones sindicales, parte económica, organizacional. Bueno, pues ahora es la oportunidad de verdaderamente ver si las cosas son en la realidad como teóricamente deberían ser, y eso es algo pues que me ilusiona muchísimo, es la verdad. ¿Cómo está siendo el aterrizaje estos días? Bien, tranquilo, voy tomando nota. Yo llegué el otro día por allí y me presentaba a los compañeros como el becario. Yo llego de nuevas. Yo llego para aprender de momento, o sea, la teoría es la teoría, pero yo tengo que aprender cómo es la dinámica real en el desenvolvimiento, en el desarrollo de las relaciones de las empresas entre sí. Una confederación empresarial pues acaba siendo la suma de 60 asociaciones sectoriales, territoriales, más en este caso pues de manera directa más de 300 empresas, pero a través de la confederación todas las empresas que están asociadas a las 60 organizaciones que hay dentro de CROEN. Por tanto, hay un entramado de asociacionismo bastante complejo. Tengo que ir hablando pues con los presidentes y secretarios de cada una de las asociaciones, ver qué esperan de mí, contarles qué les puedo ofrecer y poco a poco ir construyendo mi lugar dentro de una organización que tiene mucha historia, que tiene mucho bagaje y a la que yo vengo pues a sumar un poquito con toda la modestia y también pues, con todo el miedo inicial cuando uno inicia una actividad nueva. 60 organizaciones empresariales, a veces agrupadas en familias que tienen determinados intereses para estar presentes en CROEN, intereses que a veces colisionan y eso es algo que con lo que va a tener que lidiar. Claro, también, ¿no? Se trata de una organización de segundo grado, que es el caso de una confederación empresarial o una confederación sindical. La idea es la misma. Al final tienen que reunirse bajo un paraguas general, pues el conjunto de iniciativas, de sensibilidades, de proyectos, cuya suma da un resultado que yo creo que siempre es un resultado bueno, y es la defensa de los intereses, en este caso de un tejido empresarial como el murciano, que es enormemente competitivo, que busca la excelencia, que tiene una tradición de internacionalización tremenda y que yo creo que garantiza prosperidad y riqueza para la región de Murcia. Decía también en esa entrevista que hay que remover obstáculos en el mundo de la empresa. ¿Y cuáles son esos obstáculos del día a día de las empresas? Decía que hay que remover. Bueno, vivimos en un mundo enormemente complejo y particularmente, esto creo que se entiende muy, muy rápido, particularmente en Europa. Es decir, el empresario lo que necesita son facilidades para sus iniciativas, su voluntad de emprendimiento, sus proyectos que tengan recorrido, y eso se produzca en un marco legal que dé seguridad, que dé estabilidad. Cuando el marco normativo, por ejemplo, se hace cada vez más complejo, cuando hay diferentes instancias que producen normas que a veces se van solapando. Esto le ocurre al ciudadano y de manera aún más intensa le ocurre a un empresario que tiene una iniciativa, que arriesga su patrimonio y que quiere generar riqueza. Tenemos una normativa muy prolija que nace de la Unión Europea y que todo el mundo pues, sabe la producción tan intensa. Se suele decir aquello de que, por ejemplo, el sector agropecuario, que es tan importante en la región de Murcia, pues tiene en nuestra región un 10% del total de la actividad económica, pero en la Unión Europea el 10%, pero Bruselas está produciendo el 50% de la normativa es para ese sector. Pues al final, entre el bosque, la hojarasca de normas y normas, pues allí está el pobre agricultor tratando de sacar adelante su negocio y le cuesta bastante trabajo. Producción normativa estatal, producción normativa autonómica, bueno, pues en ese conjunto
termina siendo algo aplastante que a veces no te deja resuello para sacar. Hay que analizar esa normativa, cómo se produce, ver la manera de simplificarla, de reducirla, de que sea mucho más concreta y que tenga o que cumpla la finalidad que yo creo que debería tener, y es facilitar la actividad económica, no impedir la actividad económica. Este decreto ley de simplificación administrativa, ayer el Ejecutivo hacía un balance y lo hacían también ustedes en la CROEN, ¿no? de lo que está suponiendo, y parece que sí que está funcionando como un revulsivo de cara a dinamizar el tejido empresarial. 191% de actividades industriales en autorizaciones ambientales de dinamización, se ha crecido un 49% las evaluaciones urbanísticas. Sí. Está funcionando bien, y hay que seguir trabajando en esa línea. Llamo la atención sobre un detalle que me parece importante. Esta es la cuarta iniciativa de simplificación administrativa que se ha producido en la región de Murcia. Bueno, yo creo que tenemos que, de entrada, reconocer que se ha hecho bien, que se ha ido tratando de identificar dónde había mayor peso normativo que dificultaba el desarrollo económico, y dentro siempre del marco normativo general, pues tratar de aliviar esas cargas. Pues se ha hecho una vez, se evaluó lo que se estaba haciendo, se vio que era positivo, pero que se podía hacer más. Segunda vez, tercera vez, y ya se ha hecho 4 veces. Quiero decir con esto que hay trabajo por delante, que todavía se puede simplificar más lo simplificado. Si hay voluntad y si hay ganas, se puede seguir trabajando en esta dirección. La idea que tiene CROEN en este momento es analizar de una manera sistemática el conjunto normativo general y ver todavía si es posible avanzar más, o en una quinta simplificación, ley de simplificación, o incluso en una revisión de la estructura de las principales normas para tratar de ver si es posible aligerar la manera en la que esas normas identifican supuestos de hecho y establecen consecuencias jurídicas. Y esto yo creo que se entiende muy fácil. Todavía seguimos aplicando normas que se concibieron para atender a supuestos de hecho de hace 30, 40 años. Los supuestos de hecho ya han cambiado, las consecuencias jurídicas han cambiado, y necesariamente hay que modernizar. E igual, previsiones, desarrollos que estaban allí contenidos, ahora ya no tienen sentido y se siguen haciendo por el arrastre del tiempo. Esto, por ejemplo, ocurre en las normas y era muy clásico de la negociación colectiva. La idea de que los convenios colectivos se iban sucediendo por una mecánica de acumulación. Tengo el anterior y sobre el anterior añado y añado y añado. Llega un momento en que el convenio colectivo actual no puede dar respuesta al problema que la empresa y los trabajadores tienen en este momento, porque es tanto lo que tiene detrás del correr del tiempo. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues hay que identificar dónde están esas regulaciones que quizá ya que son extemporáneas y hacer previsiones que miren hacia el futuro, desde el presente hacia el futuro, no desde el pasado para el presente. En su papel está también la mediación, ya que ha citado los convenios colectivos en la negociación. Bueno, ¿cabe la negociación? La negociación colectiva. O la intermediación, ¿no? Pues sí, CROEN es una organización empresarial más representativa y comparte con las organizaciones sindicales la responsabilidad de cuidar, de producir convenios colectivos. El modelo de relaciones laborales que nace de la Constitución Española del año 78, es un modelo que pivota sobre derechos y obligaciones reconocidas a los trabajadores dentro del marco legal por convenios colectivos. Y el modelo funciona en la medida que tengamos convenios colectivos que sean capaces de dar respuesta a lo que realmente necesitan las empresas y los trabajadores. Esa es función principalísima de una organización empresarial, como es función principalísima de una organización sindical. Y esto es un buen ejemplo, la teoría y la práctica. Yo doy cada año, incluso en mis años de rector, yo no he dejado de dar clase, y la asignatura que daba era Derecho Colectivo del Trabajo, donde explico esto. Y la lección primera, el primer día, trato de explicar cómo en la Constitución Española, en el título preliminar, que es donde se definen por parte del constituyente las instituciones sobre las que se va a montar o vamos a intentar alcanzar ese Estado social y democrático de derecho, que es el desiderátum de la Constitución, las instituciones que van a trabajar para hacerlo posible. En el artículo 6 están los partidos políticos. En el artículo 7 están las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Es decir, es misión que encomienda la Constitución Española
a organizaciones empresariales y a organizaciones sindicales trabajar de la mano para que haya diálogo social, para que haya concertación social y particularmente, y ahora ya iría al artículo 37 también de la Constitución, para producir convenios colectivos. Tenemos un tejido industrial en la región, un tejido económico basado fundamentalmente en la agricultura, la industria agroalimentaria y el sector servicios, fundamentalmente con lo que es el mundo del turismo. Son factores importantes en el peso específico del Producto Interior Bruto de la región. Siempre se viene hablando, José Luján, de cambiar el modelo productivo de la región. ¿Se puede cambiar el modelo productivo de la región? No estamos hablando de un desideratum de estos que queda muy bien en las intenciones de las... Bueno, yo creo que hay que tener objetivos importantes, objetivos grandes. Yo creo que conviene modernizar la estructura productiva regional, sin perder lo que somos. Y lo que somos, pues somos, lo has dicho muy bien, una región que tiene un sector agroalimentario potentísimo, que exportamos de una manera pues de siempre muy conocida, que tiene en el turismo pues una gran ventaja competitiva por la situación donde estamos, por un clima, y que luego tiene un sector industrial importante. La industria representa en la región de Murcia más del 10% del PIB regional. Y yo creo que el camino bueno es seguir insistiendo en lo bueno que hacemos, tanto en agroalimentación, que lo hacemos muy bien, como en turismo, pero también potenciar cada vez más la industria. De esto va el plan industrial que acaba de presentar la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, plan industrial que se ha hecho con la colaboración de muchísimas entidades y organizaciones, entre ellas, desde luego, CROEN. Yo creo que sí, que esta mañana, por ejemplo, pues se presenta, yo creo que un proyecto muy ilusionante, que se presenta la ubicación de la factoría de Quantix, que es una planta que va a producir microchips en la región de Murcia. Bueno, esto es importante. ¿Quiere decir que esto va a sustituir? No, esto va a completar y va a hacer un tejido productivo hacia el futuro, pues quizás más equilibrado, donde la industria tenga un peso mayor, porque creo que eso va a ser bueno para todos. Bueno para todos y bueno para dos aspectos en los que, bueno, las cifras no nos acompañan a la región de Murcia por nuestro propio tejido productivo, que son la competitividad y los salarios, ¿no? Sí. Esos son dos lastres que hay ahí, importantes, que vienen, yo sé si producidos, pues eso, por nuestro... No, yo creo que entra en causa de la estructura productiva regional y, por tanto, en la medida en que se va modernizando, se va tecnificando el sector agroalimentario, y yo creo que la región de Murcia está trabajando, las empresas de la región de Murcia están trabajando. Quizá el ejemplo paradigmático aquí es el uso del agua, el uso eficiente del agua. No hay región en el mundo donde sea capaz de reciclar el 99% del agua que se utiliza. La tecnificación que se está produciendo, que se ha producido y va a seguir produciéndose en el sector agroalimentario es conocida. Lo mismo vale, hay que profesionalizar cada vez más el sector del turismo y seguir trabajando en fortalecer el sector industrial. El tema de los salarios tiene mucho que ver con eso, porque al final cuando hablamos de media salarial, hablamos de media salarial de los diferentes sectores. Y claro, pues ahí la actual composición de la estructura productiva regional puede determinar que efectivamente la región de Murcia tenga salarios inferiores a los que puede haber en otras comunidades autónomas. Pero en cuanto cambie uno de los elementos, si aumenta el peso del sector industrial, automáticamente la media se va a recomponer. Y también tiene que ver en eso, en esa situación de algunos datos negativos que puede haber en la economía regional. Yo en mi época anterior lo decía siempre como rector, y en mi época actual también tengo que decirlo. Hombre, la región está muy penalizada en el modelo de financiación autonómica, y al final la incapacidad por parte de la administración, en este caso regional, para llevar adelante proyectos de promoción, de fortalecimiento del tejido productivo, pues también tiene que ver con eso. Yo desde aquí una vez más reivindico la necesaria modificación del modelo de financiación autonómica. No puedo entender, es que nadie puede entender por qué una persona que vive en la región de Murcia computa para ese modelo de financiación alrededor de 3.000 euros año,
y una persona que vive en la Comunidad de Madrid en 4.000, y una persona que vive en el País Vasco el doble, en 6.000. Es que yo no lo puedo entender. O sea, ¿qué hemos hecho los murcianos? ¿Qué castigo tenemos que recibir los murcianos para que el modelo de financiación autonómica, que tiene que ser solidario, del Estado, esté tratando a la región de Murcia de la manera que lo está tratando? Nos falta como mínimo, para llegar a la media, pues per cápita por ciudadano, estaríamos hablando de en torno a 1.200 euros año más. Es que, bueno, pues esto hay que reivindicarlo, y cualquiera que tenga voz tiene que alzarla y pedir que a la región de Murcia, que no se nos trate mejor que a nadie, pero que como mínimo se nos trate igual que a la media que a los demás. ¿Cómo están de salud las empresas en la región? Leía que el 80% de las empresas de la región tiene beneficios netos. Hay determinados sectores con rentabilidades de negocio importantes. Tenía aquí algunas notas. La rentabilidad en agricultura en la región, en las empresas agrarias, está en torno al 7,5%, las industriales en torno al 7,3%, son datos de la Agencia Tributaria Regional, el sector de la construcción un 5%. Ahí, dentro de ese buen estado de salud general de las empresas, hay margen, que es lo que reivindican los agentes sociales, para, digamos, redistribuir algo más esos beneficios, es decir, subir algo más los salarios. Sí, hay las empresas, los números dicen que las empresas están teniendo rentabilidad y lo están haciendo a partir de un esfuerzo enorme. Si hay beneficios, conviene redistribuirlos. El instrumento se llama convenio colectivo y, por tanto, pues lo que decía antes, desde la CROEN tenemos que trabajar en conseguir y negociar buenos convenios colectivos que ayuden a las empresas, pero que también ayuden a los trabajadores, mejoren el nivel de vida de las personas que viven en la región de Murcia. Pero más allá de los números, que esos números siempre son fríos, esos números resultan de un esfuerzo extraordinario que es el tejido productivo regional que hacen los empresarios de la región de Murcia, sorteando dificultades que son tremendas, que tienen que ver, pues desde lo último que decía, vivir en una región donde es mucho más difícil promocionar la actividad económica porque tenemos menos recursos del sistema de financiación autonómica, trabajar en una región, en un país y en una zona geográfica del mundo donde la complejidad normativa es tremenda, donde la administración lo copa todo. Entonces, al final del final, ¿qué ocurre? Pues esto es muy curioso, pero cuando hablas con los empresarios cuyas empresas tienen buenos resultados, te dicen que no pueden más, que están agotados, que están cansados, que se están jugando cada día su propio patrimonio personal y que las dificultades cada vez son mayores. Y hay un cierto contraste entre la salud que los números dicen que tiene la economía regional y la propia salud personal que los empresarios con los que podemos hablar te dicen que viven su vida, y su vida la viven pues en tensión permanente, trabajando al día un número de horas que no se pueden ni contar y arriesgándolo todo cada día, y siempre, claro, con la voluntad de crear riqueza, redistribuir riqueza, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que quizás sería bueno sería encontrar esto. A veces los hechos pueden gustar más o gustar menos, pero son tozudos. Habría que encontrar el equilibrio entre el bienestar que dicen los números que hay y que ese bienestar sea percibido por los empresarios, pero también por los trabajadores. Es que vale lo mismo esto que estoy diciendo y fuera del ámbito empresarial para cómo en general los ciudadanos vivimos nuestra vida. Hay una distancia enorme. El otro día lo decía Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social del Estado. Hay una distancia importante. La memoria del CES de este año, del Estado, parece que trata de esta cuestión. Hay una distancia importante entre los datos económicos, de los datos de crecimiento económico que permanentemente se nos ofrecen por los medios de comunicación y que pues dan tanto en ámbito autonómico como ámbito estatal, y la percepción de bienestar que tienen los ciudadanos. Y cada vez los ciudadanos parece que nos sentimos peor, estamos más cabreados, estamos con más tensión, no alcanzamos las cotas de bienestar que creemos que deberíamos tener y que los números dicen que deberíamos tener. Oye, pues no las... Algo extraño pasa. Ahí que no... A ver, habrá que leer con detenimiento la memoria del Consejo Económico y Social, a ver si está allí la explicación y si hay allí alguna receta. ¿Cómo definimos el absentismo laboral? Porque parece que la patronal engloba todo lo que es la ausencia de un trabajador del puesto de trabajo, y otros agentes sociales dicen, hombre, no. Es decir, una cuestión es
Bueno, aquí quien está enfermo con una baja y otro es quien no va al trabajo porque lo de los quiere, 35 ¿no? años aparece aquí. Ahí está, por eso se lo pregunto. Yo en 2008 escribo un articulito que se publica en la revista Aranzadi Social, 2008, y que llevaba por título Absentismo, 2008. Y el otro día me fui a buscar a ver qué había escrito yo hace 18 años y bueno, pues leo que empieza: el absentismo es actualmente uno de los asuntos que más preocupa en el sistema español de relaciones laborales. Hace 18 años. ¿Qué ha cambiado? A ver, aquí aparece el profesor. Absentismo es la no asistencia del trabajador a su puesto de trabajo. ¿Eso cómo se mide? Pues la manera de medirlo, esto siempre ha sido así, son horas pactadas menos horas realmente trabajadas. El gap, la diferencia entre las horas pactadas y las horas realmente trabajadas en un trabajador es el absentismo que tiene ese trabajador. En las horas pactadas, por ejemplo, no están las vacaciones, por tanto, las vacaciones no se pueden considerar absentismo. ¿Qué horas son las que se pactan y no se trabajan? Las que se deben a situaciones sobrevenidas que no pudieron contemplarse cuando se pactaron las horas. Las horas se pactan en convenio colectivo tantas horas o en contrato anuales, de trabajo. Bien, en esa diferencia entre horas pactadas y horas trabajadas hay situaciones que provocan el absentismo que son justificadas y que no tienen ningún reproche. Si el trabajador, la trabajadora contrae matrimonio en ese año y se va 15 días por matrimonio, pues no va a trabajar y va a trabajar menos las horas de los 15 días. Eso es un absentismo justificado que no plantea absolutamente ningún problema. Si el trabajador deja de ir 2 días porque ha dejado de ir y no tiene causa ninguna, estaremos ante el absentismo injustificado, que si llega a una entidad bastante será causa de despido disciplinario. Hasta el año 2020 había una causa de extinción objetiva del contrato de trabajo por absentismo justificado. Es decir, situaciones de ausencia que tenían una causa que lo explicaba, que lo justificaba, pero que por su volumen hacían difícilmente posible mantener el vínculo y permitían que el empresario con una indemnización despidiera. Esa causa de despido desaparece en 2020. ¿Qué está ocurriendo en 2026? Lo que está ocurriendo en este momento es que una de las causas tradicionales de absentismo, que es el absentismo por incapacidad temporal, pues ha crecido exponencialmente. Eso es lo que está ocurriendo. Lo diferente en mi artículo de hace 20 años a este es que en aquel momento el absentismo que preocupaba era sobre todo el absentismo por faltas repetidas, justificadas e injustificadas. Ahora el problema que tenemos es el problema del absentismo por incapacidad temporal, que no dice otras causas de absentismo. Luego, si ese es el problema, lo que hay que hacer es llamar a las cosas por su nombre y, sobre todo, ponerle remedio. Y esto sí quiero, es importante. Si tenemos desde 2018-2020 un mayor absentismo por incapacidad temporal, lo importante es identificar por qué ocurre. Porque si lo que ocurre es que las personas que van a trabajar tienen problemas de salud, lo que hay que hacer es cuidar de la salud de las personas, no hacer como el avestruz y meter la cabeza en el suelo. Hay que reconocer que hay un problema, identificar las causas del problema, que desde luego son multifactoriales, y ponerle remedio, porque antes que el beneficio del empresario, lo que está aquí es la salud de los trabajadores. José Luján, secretario general de CROEN, gracias. Como siempre se nos hace el tiempo muy corto. Siempre se nos hace corto, pero bueno, yo quedo a disposición vuestra cada vez que queráis. Muchísimas gracias y un saludo a los oyentes. Gracias.